templo. Y que el Señor nos haya otorgado el permiso en este día para hacer o para conmemorar exactamente lo que significa el símbolo que significa la piedra angular, ¿no? Y hoy nuestros corazones, bueno, tienen que estar dispuestos, tienen que estar gozosos, porque esto tiene un significado muy profundo. Por eso damos gracias a Dios por el permiso y por lo que Él nos ha otorgado en este día de poder estar reunidos aquí, un grupito de hijos de Dios para este acontecimiento, para este día, cuando colocaremos la piedra angular del templo. Y lo que representa la piedra angular del templo es lo que va a edificarse en un futuro. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado acerca de lo que representaba la edificación del templo? Nuestros hijos, nuestros nietos, un día se acercarán y preguntarán, ¿qué es esto? Y bueno, 4 locos, 5 locos se juntaron ese día para poner esa piedra angular que simboliza la edificación del templo, en donde un día este templo gobernado, en donde este día este templo, por los esposos de cada uno de nuestros hijos, por las esposas, le tocará la ardua tarea de pastorear y llevar el evangelio de salvación a la vida de las personas. Esto es lo que representa esto exactamente. ¿Y saben qué? La Biblia nos lleva a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. ¿Por qué no es tan loco? Tiene un significado muy profundo. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la guardia que vele será en vano. Hermano querido, esto es algo muy significativo para nosotros, porque les vuelvo a repetir, representa la edificación del templo, en donde cada uno ha sido artífice, en donde cada uno ha sido parte, algunos en cada una de las medidas y responsabilidades, pero por sobre todas las cosas en la oración. Y estamos orando para esto, para que lo que se edifique en este lugar sea representativo para el mundo, que sea una puerta abierta en donde el ser humano pueda encontrarse con Dios. ¿Y saben qué? Volvemos al punto. Cuando un día tus hijos te preguntan ¿qué significó esto? Esto significó de que hubo un compromiso delante de la presencia de Dios a llevar a cabo la obra. Por eso cada uno de nosotros somos los responsables. Cada uno de nosotros somos la iglesia y somos una parte esencial en la historia. Somos una parte esencial en lo que representa la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice, pero ojo, dice, no se olvide, conforme a la gracia, dice, que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros, dice, edificarán encima. Pero cada uno mire, dice, y acá hace una advertencia, cada uno mire, dice, exactamente cómo sobre edificará, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, esto es conmemorativo y es de bendición, y la obra de Dios se lleva acá y se empuja cada uno hacia adelante, pero nunca nos debemos olvidar que el fundamento, que la roca, que el fundamento claro en nuestra vida espiritual depende pura y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada paso que demos en la edificación de la obra, en la edificación de nuestra vida, el centro de nuestra vida tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina la historia ahí, y yo estoy tratando de ser lo más breve posible. Pero ¿sabe qué? Tenemos algo más para conmemorar. Tiene que ver con que en un día como hoy, pero hace unos cuantos años atrás, en el año 1517, un loquito se opuso al mundo católico, se opuso, ¿sabe qué? Públicamente, contra uno de los organismos más feroces de la historia, se opuso para dar públicamente sus 95 tesis que tenían que ver acerca con la realidad de una vida espiritual, con la realidad, con la vida en donde el ser humano se encuentra, que es con Dios. Y la historia dice que el comienzo de esa reforma protestante dio una vuelta a la fuerza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dio una vuelta de tuerca a la predicación de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso podríamos decir, como yo te decía a vos vez pasada, ahora en estos días que te mandé un mensaje, podríamos conmemorarlo como una fecha patria, por así decirlo, en nuestras vidas espirituales. Una fecha importantísima, en donde dio lugar, en donde el impacto fue tan terrible que cambió al mundo. En donde el impacto fue tan terrible, la oposición de un hombre que dijo: yo voy a defender la fe en Cristo, voy a defender la fe. Y dice que mientras él analizaba y mientras él cuestionaba, buscando la verdad de la palabra de Dios, se chocó con Romanos 1:17. Y dice que mientras él le pedía al Señor, que el Señor le inspirara, que el Señor le hablara acerca de lo que estaba viviendo en aquel tiempo, Dios le habló en Romanos 1:17 y dice que mientras él estaba leyendo dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y dice que cuando él descubrió esa palabra que decía: porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe, él empezó a meditar. Y él llegó a una conclusión. Él dice, y se para y dice: la gracia y el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no es por mis obras, no es por lo que yo haga, sino por el favor que yo no merecía. Solamente la justicia de Dios nos otorga el permiso para justificarnos delante de Dios. Pero dice que él siguió luchando acerca de lo que estaba leyendo y termina en el mismo pasaje diciendo, como está escrita la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá. Ahí descubre la realidad, ahí descubre todo lo que él necesitaba. Y decía, y se paró y dijo: Señor, yo voy a defender, porque la historia es por fe. La historia y la realidad de nuestra vida espiritual depende de la fe puesta en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que representa para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que recordar estos días. ¿Para saber qué? Para direccionar nuestra fe. Y así como hubo un loquito que se levantó y peleó contra uno de los organismos más feroces, no importándole su vida, no importándole las consecuencias, ni siquiera sabiendo el impacto que esto otorgaría, porque el tipo nunca se imaginó que 500 años después se iba a estar hablando de semejante cosa, en lo que se llamó la Reforma de la Iglesia, la Reforma Protestante. Ahora, hermano, él llega a una conclusión de todo lo que dice, y él dice: encontré la libertad. Y fíjate, deduce la libertad de un ser humano, deduce la libertad de un hombre, ¿sabes qué? A través simplemente de 5 frases. Dice: solo la escritura es para bendición del ser humano, solo la fe para bendición del ser humano, solo la gracia en Cristo para la bendición del ser humano, solo Cristo, solo a Dios, dice él, sea la honra y sea la gloria. Él deduce y reduce todo lo que había hecho en 5 frases espectaculares. La libertad del ser humano se encuentra en estas 5 frases que nos llevó a reflexionar. Hermanos, debemos reflexionar con relación a nuestra vida espiritual. ¿A dónde vamos a direccionar? Que este sea un motivo, que este sea un buen momento para conmemorar lo que un loquito hizo por allá, pero que sea un buen motivo, ¿sabes para qué? Para inyectar en nuestras vidas fe y decir: Señor, yo en tu nombre voy a llevar tu palabra. Señor, yo en tu nombre voy a hacer lo que estoy haciendo. Señor, yo en tu nombre voy a ser parte de la obra más majestuosa que el ser humano se puede encontrar, que es llevar el evangelio de salvación en la vida de las personas. Esto tenemos que reflexionar, hermano querido. ¿Sabe? El libro de los Hechos no se cerró. El libro de los Hechos continúa, porque la iglesia continúa y vos sos parte. Y ¿sabes qué? La iglesia, el libro de los Hechos se terminará y se cerrará la historia del libro de los Hechos cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. Por eso en esta hora vamos a pasar a hacer lo que estábamos pensando, lo que habíamos decidido junto con ustedes, porque eso es parte de la obra de Dios. Esto simplemente es algo para reflexionar, es simplemente algo conmemorativo de lo que representa la edificación de la obra en esta tierra, de la cual cada uno de nosotros es parte. Yo siempre pienso, digo, y cuando tu hijo te pregunte: ¿qué hace esa piedra ahí?, puedas decirle: ¿sabes qué? Esto representa que tus abuelos, que tus padres fueron parte de la construcción del templo que llevó salvación a la vida del ser humano. Hermano, esto es muy conmemorativo y muy significativo para nuestra vida espiritual, teniendo en cuenta que la roca
es nuestro Señor Jesucristo. Que el Haya es nuestro Señor Jesucristo. Así que siéntase en libertad cada uno. Si quiere levantar una oración delante de la presencia de Dios, siéntase en libertad. Porque vuelvo a repetirte, sos parte y sos la obra de Dios en esta tierra. Sos el responsable de llevar el Evangelio. Y hoy lo que estás haciendo es ser parte de la historia, hermano. Que Dios nos ayude. Así que vuelvo a repetir, siéntanse en libertad. El que desea orar tiene la libertad de hacerlo. Señor, gracias te damos, Padre amado, por este momento que estamos compartiendo, Señor, porque nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para venir a nuestro templo, para levantar esta piedra fundamental, Señor, para conmemorar los 400 años de las iglesias evangélicas protestantes, Señor. Gracias te damos, es un honor para nosotros esto, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Amén.